El pasado 24, 25 y 26 de noviembre del 2020 se llevó a cabo con gran éxito el primer Congreso Nacional Copame 2020 Fuerza Paralímpica. Hoy les compartimos la ponencia del licenciado Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, quien nos habló el pasado martes 24 de noviembre del estatus rumbo a Tokio 2020. Agradecemos al licenciado Andrew Parsons su importante e inspiradora ponencia y de manera particular su respaldo de siempre, que fortalece a esta gran familia paralímpica que inspira y transforma México. Sean todos bienvenidos. Revivamos juntos este importante momento. Licenciado Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional. Es brasileño con licenciatura en Marketing y Comunicaciones por la Universidad Federal Fluminense. Habla 3 idiomas, portugués, inglés y español. Sus principales contribuciones al deporte para deportistas con discapacidad: es presidente del Comité Paralímpico Internacional, presidente del Comité Paralímpico Brasileño, miembro del Consejo Nacional de Deportes de Brasil, presidente del Comité Paralímpico de las Américas, presidente del Consejo de Regiones del IPC, miembro del Consejo Ejecutivo del Comité de Candidaturas de Río 2016, secretario del Comité Paralímpico Brasileño, jefe de misión o jefe de misión adjunto en las siguientes competencias: Campeonato del Mundo de Atletismo IPC, Juegos Paralímpicos Atenas, Clasificatorios Paralímpicos Ecuestre, Campeonato del Mundo de Atletismo IPC. Adelante, licenciado Andrew, bienvenido. Muchísimas gracias, Melissa. La idea hoy es darles un poco de información acerca del estatus de Tokio 2020, cómo llegamos al punto que estamos hoy, cuáles son los planes y cómo estamos organizando los Juegos de Tokio 2020 bajo la pandemia. Bueno, empezamos con el mes más dramático de la historia del deporte, que fue marzo de este año de 2020. En marzo yo estaba, por supuesto ya había noticias del coronavirus en toda parte, algo que empezó a fines de diciembre del año pasado en China, y después de algunas semanas fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Pero en marzo el COVID-19 golpeó duramente Europa. Yo estaba en un viaje a los países nórdicos y de un momento a otro la Europa toda se cerraba, los países, y yo tuve que salir casi que corriendo desde Noruega. Y empezamos a evaluar la magnitud del impacto de la crisis en los atletas, los comités paralímpicos nacionales, federaciones internacionales. Claro, porque en este momento aún estábamos evaluando la posibilidad de organizar los Juegos Paralímpicos en este año, y ahí había mucho que planear en términos de procesos de calificación, de oportunidades de clasificación funcional. Pero luego después, el 16 de marzo, la Europa entró en lockdown. Nuestro propio personal del Comité Paralímpico Internacional, nuestro cuartel general es en la ciudad de Bonn, en Alemania. O sea, nuestra gente empezó a trabajar desde sus casas y empezamos un trabajo de consulta a cada uno de nuestros miembros. Yo personalmente hablé con el presidente o el secretario general de cada uno de los más de 180 países que tenemos en el Comité Paralímpico Internacional para ver qué podríamos hacer para apoyarlos y bueno, en qué situación se encontraba cada uno de ellos. En el 22 de marzo apoyamos la decisión del COE. La verdad es que la tomamos en conjunto, de evaluar la situación sanitaria mundial, o sea, qué estaba pasando en todo el mundo, cuáles eran nuestras opciones, qué impacto tendrían los Juegos y con la posibilidad de postergar los Juegos. Después de 3 semanas se llegó a la decisión de posponer los Juegos. Y yo creo que esta fue la mejor decisión. Estaba muy claro en aquel momento, y hoy mirando hacia atrás es más claro que nunca, que era imposible organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el año de 2020. Eso nos pareció una decisión absolutamente correcta. En el 16 de marzo recibimos mucho apoyo de los atletas, de los comités paralímpicos nacionales,
nacionales, federaciones internacionales, sabíamos que estaba en la dirección correcta y esta fue una decisión que tomamos en conjunto con el Comité Olímpico Internacional y con el Comité Organizador de Tokio 2020, que también hicieron parte de la decisión el gobierno japonés, con el primer ministro Abe, y el gobierno metropolitano de Tokio, la gobernadora Koike. Estaba muy claro que era imposible hacerlo, pero nos tomó un poco de tiempo a encontrar la fecha más adecuada, y hoy por hoy tenemos una fecha y estamos trabajando conjuntamente con todos los otros entes para organizar los mejores juegos de la historia bajo la situación que estamos. En términos de la planificación y reconstrucción de los mejores juegos de la historia, Japón y Tokio estaban sin duda listos para organizar los mejores Juegos Paralímpicos de la historia, no solamente de un punto de vista de servicio a los atletas, a los comités paralímpicos nacionales, pero también en el impacto que los Juegos que se llevarían a cabo en Japón tendrían en todo el mundo. Nosotros nos preparamos en conjunto con Tokio para campañas, para actividades, para tener un impacto no solamente en Tokio, Japón o Asia, sino en todo el mundo, con una serie de actividades promocionando este concepto de que 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y que el número llega a más de 1 millón de personas con discapacidad en todo el mundo. Con esta nueva fecha para los Juegos Paralímpicos, 24 de agosto a 5 de septiembre de 2021, nos tocaba montar de nuevo el rompecabezas. Y un experto de marketing comparó este momento de cómo estar conduciendo un coche, un auto a más de 200 millas por hora y tener que hacer girar el auto para dirección opuesta a 180 grados de una sola vez. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son el evento, de un punto de vista logístico, el evento más complicado de la humanidad. Solo una operación militar de larga escala, o sea, una guerra puede comparar a poner los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de pie. Y esto normalmente nos toma 7 años de preparación. Y tendríamos que hacer todo de nuevo en el espacio de 1 año. O sea, había un reto muy grande a frente. ¿Y cómo se pospone el tercer evento deportivo más grande del mundo? Y claro, es el tercer evento deportivo más grande del mundo, pero que se organiza conjuntamente con el evento deportivo más grande del mundo, los Juegos Olímpicos. En el futuro, siempre que si alguna vez tenemos que posponer los Juegos de nuevo, bueno, ¿qué pasó en 2020? ¿Cómo estos tíos hicieron para organizar los Juegos después de que se posponieran en marzo de 2020? Pero hoy no hay manual, estamos creando este manual. Y todo cambia todo el tiempo. Hay una expresión en inglés que se dice moving target, o sea, es como tener que acertar un tiro en algo que se mueve, que no para. La conclusión fue escuchar y aprender, escuchar de todo, escuchar principalmente de la ciencia, de la Organización Mundial de la Salud, de organismos internacionales, de nuestros atletas, de los comités paralímpicos nacionales y también de los diferentes organismos en Japón, del gobierno metropolitano de Tokio, del gobierno nacional, el comité organizador Tokio 2020, pero también de las autoridades de salud de Japón y de Tokio. Entonces, escuchar y aprender, trabajar duro y rápido y saber que muchas veces, como las cosas cambian, todo el trabajo que estaba en una dirección puede cambiar y tenemos que nos adaptar y saber enfrentar nuevos escenarios que estén en nuestra frente. Comunicar, esto es importante, aunque en ese momento hay mucha indefinición. Mucha incertidumbre. Poca gente sabe realmente cómo estar, bueno, nadie sabe cómo estará el mundo en junio, julio, agosto, septiembre de 2021. Pero es importante comunicar dónde estamos a todo el momento, a toda la gente posible. Y, por supuesto, planear distintos escenarios y replanear.
Esto tiene sido nuestro día a día desde marzo. Planear y replanear, planear y replanear todo el tiempo. Principios. Estamos trabajando con Tokio 2020 bajo principios. Cuando los juegos se posponerán, sentamos juntos con el Comité Olímpico Internacional y con el Comité Organizador de Tokio 2020 y aprobamos principios para llevar a cabo los preparativos para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Y esos son 3 principios. El número 1, priorizar la salud y seguridad de los atletas. Espectadores, todo el mundo, voluntarios, personal del comité organizador, la prensa, la gente de televisión. O sea, salud y seguridad es la prioridad número 1 y fundamental. Ningún otro aspecto de los juegos, de la organización de los juegos, o sea, la parte financiera, la parte de comunicación, ninguna otra parte sería más importante que la salud. 2, reducir el impacto y costo del aplazamiento y promover el interés público. Sí, porque el gobierno japonés y el gobierno de Tokio están invirtiendo muchísima plata para cambiar todo este planeamiento. Están invirtiendo tiempo, energía y esfuerzo, pero también plata. Y fue un compromiso del Comité Paralímpico Internacional y del Comité Olímpico Internacional reducir el impacto y el costo de los Juegos de Tokio en 2020. Y claro, promover el interés público. O sea, el interés en Japón estaba muy alto acerca de los Juegos Tokio 2020. Y claro, cuando en una situación de pandemia, esto cambia un poco, ¿no? Principalmente porque Japón recibirá miles de personas que vienen de otras partes del mundo. Y en este momento de pandemia eso no es algo que la gente les guste tanto. Entonces, cómo promover el interés público también, mantenerlo y reducir el impacto y el costo al mismo tiempo. Y 3, simplificar y reducir la complejidad de los juegos para garantizar que se pueda organizar de forma eficiente. O sea, todo que no sea absolutamente indispensable, fundamental para organizar los juegos, no se hará, no se llevará a cabo. Entonces, identificamos junto con el TIO más de 200 oportunidades de reducir la complejidad de los juegos y, en consecuencia, reducir el coste de los juegos también. En términos de planeamiento, el Comité Paralímpico Internacional ha estado trabajando estrechamente y seguirá hasta el final con Tokio 2020 y el COI, el Comité Olímpico Internacional. Estamos juntos en todos que sea de la planificación de los servicios y operaciones de los Juegos. Sea el transporte, operaciones de la vía, operaciones de prensa, las operaciones de los escenarios deportivos, o sea, las llegadas y partidas en Japón. Todo estamos trabajando de manera muy estrecha con los organizadores y con el Comité Olímpico Internacional para ver de qué manera podemos tener estos servicios y operaciones de una manera eficiente, pero con menos costo y también de una manera a garantizar la salud de todos los que estén participando de los Juegos, incluyendo los espectadores. De nuevo, los Juegos de Tokio 2020 se centrarán ante todo en los atletas y en el deporte. Entonces, por ejemplo, hace algunas semanas había muchas preguntas. Bueno, ¿y habrá espectadores en los escenarios deportivos? ¿Cuántos? ¿10%, 20, 40, 100? Y el principio siempre fue, bueno, todos de acuerdo con la ley en Japón y las autoridades gubernamentales de Japón, pero también de una manera a no poner en riesgo la salud de ningún atleta. Y el enfoque fue, de nuevo, identificar estas oportunidades de reducción de costos y optimización en todas las áreas de los juegos. O sea, y no era cambiar costo. Bueno, podemos economizar aquí para invertir un poco más allá. No, reducción de costo en todas las áreas. Como he comentado, una lista de más de 200 oportunidades y ya se inició y en muchos de esos puntos ya estamos, ya hay definiciones detalladas sobre la aplicación de las mismas por parte del Comité Organizador, Federaciones Internacionales, Comité Olímpico y Paralímpico. Hay muchas task forces, o sea, grupos de trabajo. Después del anuncio del aplazamiento, el CEO del Comité Olímpico Internacional formó un nuevo grupo de trabajo que se llama Here We Go Task Force, que es compuesto por altos ejecutivos del COI y que se reporta directamente al presidente del COI, Tomás Bach.
Nosotros tenemos asiento en este grupo de trabajo y semanalmente este grupo de trabajo se reúne y analiza todas las operaciones en la situación del COVID-19 en todo el mundo, en Japón específicamente, pero en todo el mundo. Al final, atletas de más de 180 países son esperados en los Juegos Paralímpicos y de más de 200 países en los Juegos Olímpicos. Y este grupo de trabajo sí se centra en establecer la dirección para el proceso de planificación, validar esos escenarios de COVID-19 y modificar los planes operativos para los Juegos Tokio 2020. También desarrollan planes de contingencia basados en los distintos escenarios. Hoy trabajamos con 4 escenarios distintos, desde el más complejo hasta el más sencillo, y con operaciones y situaciones de acuerdo a cada uno de estos 4 escenarios. También el IPC también forma parte de este grupo de trabajo de todos los asociados. Esa es la mejor traducción que encontré para All Partner Task Force, que une también no solamente el CIO, el IPC y Tokio 2020, pero también el gobierno japonés a través del Ministerio de Salud, el gobierno metropolitano de Tokio y la Organización Mundial de Salud. Hay reuniones casi toda la semana para compartir actualizaciones sobre la evolución global de la pandemia, el impacto de los juegos y garantizar que todas las partes estén alineadas. Se acordó también un roadmap que llamamos, o sea, un camino hasta los juegos, y aquí estamos en este momento al finales de noviembre, un poco después de estos dos puntos verdes, PR, IOC y PR y IPC, que fueron los project reviews de la semana pasada y se llevaron a cabo. Y yo voy a comentar con ustedes dónde estamos ahora en este punto. La idea es que, como pueden ver en la segunda línea, es que todo se examinó, todo fue revisado. En este momento estamos trabajando con que llamamos de medidas adicionales de protección frente al COVID-19, o sea, en inglés additional countermeasures, o sea, ahora planeamos las operaciones bajo esos 4 escenarios que comenté y cuáles son las medidas adicionales de protección para cada uno de ellos. En el primer trimestre del año que viene empezamos, que llamamos de preparación para la implementación, que se llama la prontitud operacional, en inglés Operational Readiness, porque si los juegos se llevan a cabo y se llevarán a cabo, al final del primer trimestre tenemos que estar, de los 3 primeros meses del año, tenemos que estar absolutamente listos desde un punto de vista de operaciones. En este momento, donde estamos, como les comenté, la semana pasada el IPC Project Reviews se llevó a cabo. Esto es una revisión de proyectos, o sea, cada actividad de Olímpico Internacional, del Comité Paralímpico Internacional y de Tokio 2020, con la participación de los Juegos, del gobierno japonés y del gobierno de Tokio. Pero la semana pasada también el presidente del CIO ha visitado Japón, ha visitado Tokio, ha visitado el primer ministro Suga. Hoy hay un nuevo primer ministro en Japón, pero que están brindando el mismo nivel de apoyo a los Juegos que el primer ministro Abe. Eso es muy, muy importante porque muchas agencias gubernamentales de Japón tendrán mucho trabajo para garantizar la seguridad y las operaciones de los Juegos. De nuevo, aún estamos trabajando bajo diferentes escenarios de COVID-19, a muchas pelotas en el aire, o sea, por ejemplo, el tema de la vacuna, cuáles son las vacunas que estarán disponibles, cómo hacer con que la gente que venga a Japón tome la vacuna, cómo garantizar que, por ejemplo, todos los atletas, toda la gente que viva en la villa esté vacunada. Una cosa son países como México, un país que es muy organizado, muy desarrollado, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, garantizar que los atletas y los oficiales y los entrenadores y toda la delegación de estos países, si la vacuna esté disponible, que toda esta gente tome la vacuna, o también que todos sean testados antes de viajar a Japón. Pero hay muchos países que tienen una infraestructura de salud mucho más
mucho más difícil, mucho más sin tanta estructura con todos estos países, y cómo garantizar que estos atletas lleguen a Japón con vacunas, si la vacuna está disponible, o por lo menos con los testes, los PCR y todos los otros testes antes de viajar a Japón. Una vez que lleguen a Japón hay todos los protocolos, eso está en este momento se definiendo, pero es fundamental que antes de salir de sus países estos atletas pasen también, y no solamente atletas, periodistas, la gente que trabaja en televisión, los entrenadores, espectadores que tal vez vengan a ver los juegos. Entonces, esta infraestructura toda es muy, muy complicada. ¿Cómo garantizar esto? Se acordó algunas definiciones al respecto de algo que estamos llamando en este momento de playbooks, que serían como grandes guías o grandes publicaciones con toda la información acerca de todas las operaciones, definiendo el nivel de protección, el nivel de operación en cada una de las operaciones y los servicios que existen alrededor de los juegos. Esto, la idea es que la primera edición sea aprobada o revisada por el CIO y el IPC en diciembre y que sea publicada en enero, pero serán revisadas algunas veces antes de los juegos. Estos playbooks tienen información, por ejemplo, de los testes. ¿Cómo serán los testes? ¿Cuáles los testes? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Para quién? O sea, testes para los atletas, ¿cómo se llevarán a cabo? ¿Cuándo? En su país de origen. Cuando lleguen a Japón. ¿Cuántas veces cuando estén en la vía? Entrar en Japón para todos los participantes de los juegos. ¿Cómo se autorizará? En este momento el Japón está cerrado para muchos países del mundo. Como obviamente para los juegos eso no será posible. Entonces, ¿cómo permitir que gente entre en Japón? Y estamos hablando de 40.000, 50.000 personas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, porque no son solamente atletas, sin amenazar la salud de la población japonesa, por ejemplo. El monitoreo, aplicaciones, por ejemplo, para controlar gente que esté operando algunos servicios fundamentales de los Juegos. Planes, por ejemplo, de contingencia, cuando alguien, si está en la vía, que se identifica un caso positivo de COVID-19, ¿qué se hace? ¿Para dónde se lleva? ¿Qué hospital? ¿Cómo hacer para que esta persona no contamine otras? Los parámetros, los guías del distanciamiento físico, de transporte, cómo se haga el transporte, los servicios de los juegos, cómo los atletas comerán, cómo los periodistas comerán, cómo se transportarán, permanencia en la vía, quién puede entrar en la vía, quién no puede, este concepto de burbujas, o sea, hemos visto la NBA con una burbuja en Florida, en Orlando, funcionando muy bien. Pero los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son muchos deportes, o sea, serán muchas burbujas con una intersección en la vía. La vía será el local más protegido y también más monitoreado y pero más delicado de toda la operación de los Juegos al respecto del COVID-19. O sea, es una operación complicadísima y hoy los parámetros o todo el contenido que toda la información que tiene que estar en esos playbooks ya está definida, o sea, las informaciones que son fundamentales, y ahora estamos en el momento de creación de esos playbooks. Bueno, el Tokio 2020 con las autoridades japonesas están en este momento produciendo estos playbooks que serán, la idea es que sea una única publicación con toda la información olímpica y paralímpica para que sea un guía. O sea, si un comité olímpico nacional, paralímpico nacional quiere tener información de qué pasará en Tokio aspecto de los servicios de transporte, que tengan información en este playbook. Cómo funciona la villa, que esté también en ese playbook. O sea, una fuente única de información. En esto que estamos trabajando en este momento, en este punto, pero como comenté en mis palabras iniciales, yo estoy absolutamente convencido, no solamente por el nivel del trabajo hecho en Japón, por el Comité Paralímpico Internacional, Comité Olímpico Internacional, pero también por la determinación del pueblo japonés de que vamos a tener estos Juegos en Japón el año que viene. Con público, sin público, esto es algo que aún está un poco
a un poco de incertidumbre, pero las ligas japonesas profesionales ya volvieron con público, por supuesto no 100% del público, en Japón. O sea, la liga de béisbol, por ejemplo, ya está a todo funcionando, con público en los juegos. Esto es un poco qué pasará en Tokio, el evento, y donde estamos en la preparación. Es muy, muy complicado, pero estamos seguros que ofreceremos el más alto nivel de protección y mantenemos también la salud de los atletas, de todos envolvidos en los juegos y de la población japonesa. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy valioso que nos haya acompañado y por supuesto que los atletas, los entrenadores y nuestro equipo multidisciplinario pues tengan la certeza de que estamos respaldados por ustedes y que pues todo va a fluir pues con confianza y tranquilidad, mucha paciencia. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias.